Les invito, hermanos, a buscar en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, los versos del 1 al 6. Lucas 3, del 1 al 6. Dice la Biblia: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. El estudio de esta noche lo hemos titulado Preparación del escenario para Jesús. Señor, gracias por tu bendita palabra, gracias por la oportunidad de poder estudiarla. En tus manos poderosas nos ponemos en esta hora. Habla a nuestras vidas, Señor. Ilumínanos con tu Espíritu para entender tus verdades. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, en los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Lucas se registran los relatos, como ya hemos estado mirando, del nacimiento de Juan el Bautista y también de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se inicia el capítulo 3, ya han pasado 18 años desde el último hecho histórico narrado por Lucas, que lo vimos en el estudio anterior. ¿Recuerdan la historia de 12 años de Jesús, de 12 años en el templo? Como vimos en los versículos del 41 al 51 del capítulo 2. Ahora llegamos al capítulo 3 y es bueno considerar que los ministerios públicos de Juan el Bautista y el Señor están a punto de comenzar. El Antiguo Testamento había concluido, tal como dice Malaquías capítulo 3 y Malaquías capítulo 4, verso 2. Estos pasajes contienen la promesa de la venida del Mesías, y a lo largo de los siglos que podemos calificar de maldad política, de corrupción religiosa, el pueblo judío se estuvo aferrando a esa gran esperanza, la venida del Mesías. Pero antes de que comenzara el Mesías su ministerio, debía aparecer el precursor, el hombre escogido por Dios para preparar el camino del Mesías. Años antes, el padre de Juan el Bautista, Zacarías, había profetizado con relación a Juan. En Lucas capítulo 1, verso 76, dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Habla de Juan. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Es interesante, este es uno de esos versos que reafirma sin lugar a dudas la condición divina de Jesucristo. Fíjense cómo dice: porque irás delante de la presencia del Señor. Por eso Juan, el primer profeta en más de 400 años, aparece en el escenario preparando el camino al Mesías, preparando el camino para presentar al personaje principal de la historia, que muchas veces él aclaró que era Jesucristo, que él no era más que una luz
una pequeña luz que ardía, ¿verdad? El Señor Jesucristo es el personaje central, Él es el Mesías, es la gran esperanza. Ahora, la tarea de Juan era doble: preparar al pueblo para el Mesías y además presentar al Mesías al pueblo. Y como Lucas, que además de ser médico era un buen historiador y en consecuencia entendía la gran importancia de poner las cosas en su contexto apropiado, en este pasaje él nos ofrece 4 escenarios que podemos clasificar como el telón de fondo para los ministerios de Juan y del Señor. 4 escenarios que vamos a ir considerando aparecen en este pasaje. El primero es un escenario histórico. En el verso 1 dice la Biblia: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia. Luego en el verso 2, la primera parte dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Miren, Dios tiene un plan que abarca todos los detalles. Con Dios no hay casualidades, con Dios no hay accidente. Dios nunca está fuera de control de algo que pueda ocurrir. Y eso incluye cualquier escenario, aún los turbulentos escenarios políticos. Solemos pensar que el mundo de la política, y es cierto, está bajo el maligno. Pero no solo el mundo de la política, sino que el mundo entero está bajo el maligno. Pero eso no significa que Dios haya perdido el control. Él sigue siendo el soberano y el soberano de los reyes de la tierra, el que pone y quita reyes. Y aun cuando Satanás hace sus planes perversos, recuerden que hay límites que no puede cruzar. Y aquí lo vemos una vez más. No era casualidad que estos personajes estuvieran en el escenario político que le tocó vivir a nuestro Señor. Dios lo permitió y Dios lo hizo de esa manera. Lucas aquí menciona 7 individuos, 5 de ellos gentiles y 2 judíos. Hermano, cuando usted vaya a la Biblia, yo vuelvo a enfatizar: no tenga la mentalidad de que casualmente en el año 15 de Tiberio César, casualmente siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, casualmente Herodes era el tetrarca. No. Esto fue lo que Dios permitió. Dios sabía y planificó todas las cosas con sumo cuidado, porque ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que leemos de Él en la Biblia, que dice la Biblia que no cae un pajarillo sin que Dios lo sepa. Dice además que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, sin importar si son muchos, como las hermanas queridas con todo ese largo cabello, o pocos como algunos de nosotros, ¿verdad? Dios tiene todo bajo control y lo tiene siempre. Y aquí, repito, habían 5 individuos, 7 individuos, 5 gentiles y 2 judíos. Ellos forman parte de los antecedentes para los ministerios de Juan y de Jesús. El primer nombre del que leemos es Tiberio César. Tiberio César, el punto más tradicional, el punto de vista más tradicional, cuenta los 15 años de su reinado, no desde la muerte de Augusto en el año 14 después de Cristo, sino desde el año 11, cuando Tiberio se convierte en corregente. El ministerio de Juan comienza, o habría comenzado entonces, en el año 26 después de Cristo, pasando del gobernante supremo del Imperio Romano a la autoridad romana local de más alto rango,
Ahora Lucas presenta a otro personaje, a Poncio Pilato, aquí nombrado el quinto gobernador de Judea por parte de Tiberio en el año 26 después de Cristo. Y este hombre permanece en su cargo hasta que fue retirado en el año 36 de Jesucristo. En los evangelios podemos conocer de Pilato, ¿verdad? Y además, ciertas fuentes extrabíblicas, históricas, describen a este individuo como un hombre soberbio, arrogante y cínico. ¿Qué dice Juan 18:38? Si alguien puede leerlo. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Además, era un hombre débil, indeciso. Como gobernante mostró insensibilidad y brutalidad. En Lucas capítulo 13, en el verso Lucas 13, verso 1, si alguien puede leerlo, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que En este mismo tiempo, No. estaban allí, algunos le contaban acerca de los gentiles cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bueno, este versículo nos describe de su brutalidad, ¿verdad? Pero el pasaje sigue y describe a dos gobernantes locales más. Herodes da el detalle que era tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea y de la provincia de Traconite. Estos dos hombres eran miembros de la célebre familia de Herodes, o la familia Herodes, hijos de Herodes el Grande. Cuando Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, su dominio llega a dividirse en tres de sus hijos. El primero, Arquelao, segundo, Antipas, y el tercero que se menciona aquí, Felipe. Arquelao demostró ser un gobernante inepto, brutal, y en consecuencia fue depuesto en el año 6 después de Cristo. Y su territorio, que ocupaban Judea, Samaria e Idumea, fue puesto bajo el gobierno de los gobernadores romanos. Herodes, el que se indica en el pasaje, es Antipas, quien gobierna Galilea desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 39. Es este Herodes del que se habla en los evangelios durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue Herodes Antipas quien encarceló y ejecutó a Juan el Bautista. Fue también él el que tomó parte activa en el juicio injusto de nuestro Señor. El hermano de Antipas, Felipe, gobernó la región de Iturea y la provincia de Traconite, que estaba al noreste de Galilea, desde el año 4 hasta el 34 después de Cristo. De toda esta cantidad de gobernantes, a Felipe se le ha considerado el mejor de los gobernantes herodianos. Poco se conoce del tercer gobernante local que Lucas menciona aquí, Lisanias, el tetrarca de Abilinia. Esto estaba al noreste de Damasco. Después de mencionar a todos estos políticos, ahora pasa a la esfera religiosa. La política está de más que lo digamos. Lo sabemos, lo vimos en los evangelios, la historia lo confirma. Estaba llena de corrupción y de brutalidad, como ya hemos estado mirando. En ese escenario tenía que ministrar Jesús y ministró Juan. De hecho, Juan terminó convirtiéndose en una víctima de estos políticos salvajes
ahora no era solo en el orden político, la religión también. Y aquí llegamos a esa parte. Lucas ubica el ministerio de Juan en los sumos sacerdotes Anás y Caifás, sugiriendo que en algún sentido desempeñaban ambos de manera conjunta su oficio. Aunque Anás ya no era oficialmente el sumo sacerdote, sin embargo no dejó de ser un personaje, digamos, el más poderoso en el sistema religioso judío. Él había sido sumo sacerdote desde el año 6 después de Cristo hasta el año 15 después de Cristo. En ese momento fue removido por Valerio Grato, predecesor de Pilato como gobernador. No obstante, aún se referían a él como sumo sacerdote. En Hechos 4, verso 6, si alguien puede leerlo. Hechos 4, 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, esto era muy parecido a lo que sucede acá en los Estados Unidos, que tradicionalmente se hace referencia a los expresidentes de Estados Unidos como presidentes después que dejan el cargo. Sin embargo, el título de Anás era más que una simple cortesía. Muchos judíos resentidos por la intromisión de los romanos en asuntos religiosos aún lo consideraban como el verdadero sumo sacerdote, en especial porque según la ley mosaica, en Números 35, 25, ellos servían de por vida. Además, después que los separaran del cargo 5 de los hijos de Anás y uno de sus nietos, sirvieron como sumos sacerdotes, igual que lo hizo su yerno Caifás, quien estuvo en el cargo desde el año desde el 18 hasta el 36 después de Cristo. Sabemos que los sumos sacerdotes eran nombrados y a la vez depuestos al capricho de los romanos. Extrañamente, al largo mandato de Caifás da testimonio de su habilidad también como político. Y parte de su personalidad era una despiadada determinación de conservar su posición y su poder sin importar el costo. Y esto se ve en la propuesta que hace de que se ejecute a Jesús. Vamos a ver Juan capítulo 11, verso 49 y 50, si alguien puede leerlo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Bueno, una predicción profética inconsciente que estaba haciendo, pero hablaba de la muerte expiatoria de Jesucristo. Luego en el verso 51 y 52, ¿qué dice? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Bueno, estos dos depravados individuos, codiciosos, corruptos, como aquellos paganos a los que los mismos judíos despreciaban, ellos ejercían tremendo control sobre el pueblo de Israel. Su gobierno fue especialmente odioso, ya que corrompieron su autoridad ordenada por Dios. En Mateo capítulo 23, la palabra del Señor, Mateo 23,
dice sobre ellos, verso 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermano, no importa el tiempo que pase. No importa en la cultura que estemos. El ser humano sigue siendo el mismo, perverso, pecador. Y ese pecado infesta todo lo que el hombre toca. Y eso incluye el mundo político y eso incluye el mundo religioso. No es algo que nosotros podamos decir, hoy estamos viviendo estos tiempos, no. Jesús los vivió. Jesús los confrontó. La perfecta representación de la maldad de estos individuos se vio en cómo trataron al Señor Jesucristo. El perverso juicio que hicieron llenos de injusticia. Ellos jugaron un papel sumamente importante y decían representar a Dios. Qué tremendo de lo que fueron capaces de hacer. Fue en el mundo de estos 7 hombres que Juan y Jesús llegaron. Y ellos llegaron proclamando la palabra de Dios. 4 de ellos, Pilato, Herodes, Anás y Caifás, jugarían importantes papeles en el desarrollo del drama de la vida, ministerio y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos simbolizaban la oscuridad moral y espiritual que la luz del mundo vino a disipar. Tal como dice Juan en el capítulo 8, verso 12, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él fue la luz en aquel momento, pero es una luz que comenzó a brillar en este mundo perverso y todavía sigue siendo la luz del mundo. Hoy Jesús brilla a través de nosotros. La Biblia dice, el mismo Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y es nuestra responsabilidad dar sabor a este mundo sin sabor, corrompido, y mostrarle una guía a un mundo que perece en oscuridad espiritual, en confusión. Sabemos que el regreso del Señor Jesucristo está cada día más cerca. Y como alguien dijera una vez, nunca es más oscura la noche que cuando está cerca el amanecer. Y ciertamente estamos viviendo en tiempos de oscuridad espiritual. Oscuridad que no deja de asombrarnos. Pero esto no se va a detener. Cada día seguiremos siendo testigos. Pero es en este mundo y en este tiempo donde Dios nos tiene. Y tenemos una responsabilidad. Dejar que la luz, que no la producimos tú y yo, porque es la luz de Cristo, se muestre hasta el mundo. Y miren, hermano, cuando usted enciende una luz, usted no tiene que decirle a la gente, mire, encendí una luz. No, ahora todo el mundo está en un cuarto oscuro y alguien enciende una luz, todo el mundo va a mirar hacia esa luz. Y el mundo está desorientado, confundido. Cuánta gente corriendo detrás de falsos dioses. Cuánta gente autoengañados por el narcótico de su propia religión de manufactura humana. Unas religiones todas descansan en la capacidad del hombre para ganarse el favor de Dios. Algo que está muy claramente establecido en la Biblia. No es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia. El concepto de la gracia cada día le es más difícil al hombre entenderlo. Humanamente le es imposible entenderlo. Pero ese es el camino que Dios estableció. No son las obras, no hay obra humana que pueda hacer que el hombre se gane el cielo. Y si alguien lograra hacerlo, no habrá obra humana que le permita mantenerse así. No, es imposible. No hay religión que pueda salvar al hombre.
Y esto fue algo que Jesús predicó, enseñó y encarnó. Él habló de la gracia, modeló la gracia. Una y otra vez lo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dos cosas: no tenían vida. De hecho, aquellos que no conocen a Jesucristo están sin vida. La Biblia describe en Efesios capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros. La gente que no tiene una relación con Dios están muertos. No importa que hablen, que caminen, espiritualmente no les mueve nada en dirección a Dios. Y Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida abundante. La vida que Cristo ofrece no es la vida que el mundo nos da, porque la vida que el mundo da es un engaño. La gente corre tras los espejismos que se muestran en el camino y cuando están lo suficientemente cerca se dan cuenta que es un engaño. No, porque nada humano podrá satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. En ese escenario histórico llegó Jesús y Juan a predicar la palabra. Ahora veamos el escenario geográfico. En el capítulo 3, ahora en el verso 2 y el verso 3, la primera parte dice: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán. Vino palabra de Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Si Dios no hubiera roto el silencio, el hombre hubiera seguido perdido. Si Dios no hubiera enviado la luz, el hombre seguiría en oscuridad. La historia de la salvación es la historia de un Dios que nos ha buscado y que tomó la iniciativa de salvarnos. Difícilmente podría haberse imaginado un lugar menos propicio para el ministerio de Juan, su ministerio público, hijo de Zacarías. Este hombre no se paró en el púlpito de una iglesia, de una mega iglesia, donde miles y miles se congregaron con todas las comodidades propias de vivir en Estados Unidos de América. No, este hombre, Juan, hijo de Zacarías, tuvo como púlpito el desierto. Bueno, sin duda se esperaría que el precursor del Mesías hiciera una dramática aparición en el templo, o al menos en alguna parte de Jerusalén. No había región más estéril y desolada en Israel que el desierto de Judea. ¿Qué dice Mateo capítulo 3, verso 1? Si alguien puede leerlo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En el desierto de Judea. Un ambiente áspero, implacable. Fue allí, en ese lugar, que Juan se hizo hombre, puesto que sus padres Zacarías y Elizabeth eran ya de edad avanzada cuando él nació. Juan debió haber quedado huérfano a edad muy temprana y luego debió haberse mudado al desierto después de la muerte de sus padres. No se mudó a Nueva York, no se mudó a una populosa ciudad. Él fue al desierto. Y ahora, el hecho de que todo el ministerio de Juan lo pasara en la región contigua al Jordán, esto no disminuye en manera alguna la enorme popularidad que tenía este hombre. ¿Qué dice Mateo 3, ahora el verso 5? Y luego en Marcos, en el capítulo 1, verso 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Hermanos, esto nos demuestra algo, que aquella gente tenía hambre de la palabra de Dios. El ser humano sigue hambriento de la palabra de Dios. Oh, pero pastor, estamos acá en América, que esto está lleno de iglesias, de predicadores, programas de televisión, en internet,
bibliotecas que estamos saturados de la palabra de Dios. No, hermanos. Es cierto que hay muchos por ahí hablando de parte de Dios o que dicen hablar de parte de Dios, pero no están dando la palabra de Dios. Lo único que puede hacer salvo a alguien es la palabra de Dios. Hay una palabra que contienen las predicaciones de Juan y las predicaciones del Señor. A ver si saben cuál era. La palabra arrepentimiento. Y asombrosamente, hoy esa palabra está prácticamente ausente de la mayoría de las predicaciones. ¿Por qué? Porque no se le enseña a la gente acerca del pecado. Y si no se les enseña acerca de la condición que tenemos, ¿de qué tienen que arrepentirse? Oh, pero arrepentirse, la gente se puede ofender. Bueno, eso no le importó a Juan. Mucho menos al Señor Jesucristo. Dice la Biblia, vino palabra de Dios a Juan. Este hombre comenzaría su ministerio profético hablando en nombre de Dios. Porque eso es lo que daba autoridad a Juan. Por eso él pudo acercarse a Herodes y decirle, lo que estás haciendo está mal, aunque le costara la vida. Porque es Dios el que define lo que es el pecado, no nosotros. Usted y yo no tenemos autoridad ninguna para cambiar lo que Dios ha dicho. Y no solo usted y yo, nadie, absolutamente nadie. No importa cuántos inventos quieran crear, cuánta racionalización para tratar de justificar algo que Dios no justifica. Usted y yo, y lo he dicho otras veces, no somos responsables porque la gente se entregue a Cristo. No somos responsables, no. Esa es obra de Dios. Y cada uno es responsable de lo que hace con el Evangelio. O lo acepta o lo rechaza. Y debe tomar en cuenta que no hay terreno para la neutralidad. Porque Jesús dijo, el que conmigo no es, el que conmigo no recoge, desparrama. O estás conmigo o en mi contra, es la realidad. O el cielo o el infierno. Dios o Satanás. Ahora, no somos responsables por la conversión de las personas. El que transforma corazones es Dios. Pero sí somos responsables por entregar fielmente su palabra, sin cambiarla. Porque es demasiado lo que está en juego. Yo me pregunto cómo hay gente que puede tener tanta irresponsabilidad a la hora de entregar el mensaje. Se olvidan que es demasiado lo que está en juego. Veamos el escenario teológico. En el verso 3, dice también en el verso 3 del capítulo 3, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El mensaje de Juan fue un mensaje de esperanza, porque ofrecía esperanza para pecadores sin esperanzas. Perdón de pecados. Imagínense a un pueblo que hasta ese momento había estado atrapado en un sistema de obras de justicia. La condición en la que mucha gente hoy vive todavía atrapados, autoengañados, creyéndose que son buenos. No somos buenos. Yo no soy bueno. Si Dios me ve bueno es por la gracia que me ha otorgado, porque he sido justificado en Cristo. Dios nos adjudica la justicia de Cristo. A ellos se les había enseñado que la salvación llegaba por guardar la ley, cosa que era imposible. Por observar las tradiciones y realizar los rituales. Además de la ley que Dios había dado, ellos la cargaron con más y más tradiciones y rituales. Pero la comprensión de que no podían hacer esas cosas a la perfección les ponía encima una carga de culpa. Jesús declaró
en Mateo 23, verso 4, de que los líderes religiosos judíos, dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Esas son las gentes religiosas, legalistas. No piensan o piensan que la palabra de Dios no es suficiente, no se quieren ponerle cargas a las personas que ellos mismos no son capaces de mover ni con un dedo, dice el Señor. Al defender la verdad bíblica de que la salvación es solo por gracia mediante la fe, Pedro preguntó a sus compañeros judíos, Hechos 15:10, si alguien puede leerlo, Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? No hemos podido llevar ese yugo. ¿Cómo quieren ponérselo sobre otros? Esa expresión yugo es una descripción de la ley y el legalismo de los escribas y fariseos. Esperaban que los gentiles llevaran una carga que ni ellos mismos estaban dispuestos a soportar. Por eso Pedro le dice, antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Gracia, favor que no merecemos. Porque la obediencia sin Jesucristo, escuche esto, es imposible. Es imposible. Al conocerle, no solamente nuestros pecados han sido perdonados, sino que Dios mismo viene a morar a nuestra vida en la persona del Espíritu Santo, capacitándonos a través de Él para la obediencia. Juan llegó predicando el perdón para el problema. El problema es el pecado. Pero el perdón solo viene a aquellos que están dispuestos a reconocer su pecado. Por eso Juan predicó también la necesidad de arrepentimiento. ¿Qué dice Isaías 55, 6 y 7? Si alguien puede leerlo. Isaías 55, 6 y 7. Porque como a mujer abandonada No. de espíritu No. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Arrepentimiento no es tan solo un cambio intelectual de la mente acerca de quién es Cristo, ni es remordimiento superficial por las consecuencias del pecado. Arrepentimiento es volverse de manera radical del pecado hacia Dios. Imagínense, por primera vez uno se da cuenta del pantano cenagoso en el que se está hundiendo, sin esperanza, y allí Dios le alcanza. Por eso, repito, es un cambio radical del pecado hacia Dios. Es una actitud de repudio de la antigua vida y un giro hacia Dios para la salvación del castigo y del dominio del pecado. A medida que miramos atrás, siempre que miremos atrás, lo haremos con dolor. No puede haber a alguien que diga estoy arrepentido y se regodee en esa vida pasada. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quizás usted como yo ha oído a algunos porque hubo una época en que muchos contaban su testimonio y hay gente que le encanta contar su testimonio. Está bien, Pablo lo hizo varias veces en el libro de los Hechos, pero Pablo no se sentía orgulloso de su pasado. Yo no puedo estar hablando de mi pasado y contándolo como si fuera un chiste, ¿verdad? Ah, no, pero yo antes hacía esto. Ah, si yo era un loco, yo tenía una pila de mujeres. ¿De verdad eso es un testimonio? Sí tenemos que hablar de lo que era nuestra vida antes y hablar con dolor. Cómo alguien nos habló de Cristo.
¿Cómo nos llegó el Evangelio? ¿Y quién es Cristo ahora para mí? ¿En qué mi vida ha sido transformada? Tiene que haber una actitud de repudio a esa vieja vida de pecado. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, Pablo escribió que ellos se habían vuelto de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, exactamente la misma condición en la que vive mucha gente hoy. Tal vez usted esté pensando, pero conozco personas que no están adorando literalmente ídolos. El hombre es capaz de levantar ídolos de cualquier cosa. No necesariamente tiene que ser una figura de yeso fabricada por el hombre. A veces el dinero es un ídolo, los placeres son un ídolo, el poder es un ídolo. Solamente, como dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que son humildes porque lamentan la vida que han estado llevando. Dice que Juan vino predicando el bautismo de arrepentimiento. Dice, predicando en el desierto, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El bautismo que aparece aquí no es el bautismo cristiano, que simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Porque ese bautismo no se había instituido todavía. Tampoco el bautismo de Juan produce perdón, porque ningún ritual puede lograr esto. Pero aunque había varias limpiezas ceremoniales en el judaísmo, como dice Hebreos 6:2, los lavamientos, no había bautismo de judíos, pero sí bautizaban gentiles que se convertían al judaísmo. Por tanto, como dice Mateo, en el capítulo 3, verso 6, dice, quienes eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. Estos lo que hacían era que reconocían públicamente que no eran mejores que los gentiles. Sus propios pecados los habían separado del Dios vivo y verdadero. Sus propios pecados les impedían las bendiciones del pacto. Que el pueblo judío se colocara en el mismo nivel de los gentiles era asombroso. Y esto demostraba el poder de la predicación de Juan. Ahora veamos el escenario profético. Vamos a leer los versos del 4 al 6. Si alguien puede leerlo, por favor. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Hermanos, yo creo que no hay cosa que demuestre de manera más convincente el control que Dios tiene sobre la historia que las profecías cumplidas. Por ejemplo, una de ellas es la que se cita aquí, que aparece en Isaías 40, del 3 al 5. Esta se escribió, como dice, en el libro de las palabras del profeta Isaías, 7 siglos antes del nacimiento de Juan. Y esta profecía tiene un inmenso significado teológico e histórico. El cumplimiento que Juan hace de esta profecía también es una prueba de la continuidad de su ministerio entre su ministerio y el Antiguo Testamento. Algo que es realmente esencial si el pueblo judío lo iba a aceptar como un verdadero profeta de Dios. O sea que este hombre estaba cumpliendo a la perfección la profecía. Él fue, como dice, la voz que clama en el desierto. Una voz que clamó allí donde vivió la mayor parte de su vida y donde ministró, llevando adelante su responsabilidad como precursor del Mesías. Y Juan valientemente invitaba al pueblo a venir
con arrepentimiento, y así preparaba el camino del Señor y ellos podían enderezar sus sendas. La imagen es la de un monarca del Oriente en un viaje que solía enviar por delante de él mensajeros que debían despejar los caminos de escombros, de peligros. Juan aquí describe todo el proceso y lo hace con estas palabras: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. En resumen, cuando llega Dios, todas las cosas están como deben estar. Hasta ahora no, ¿verdad? Cuando uno está viviendo sin Dios en la propia vida de nosotros, todo está trastornado. Por eso la gente vive de esa manera en que vive. Cuando conocemos el Evangelio, Él comienza a hacer una obra grandiosa en nuestras vidas. Y es un anticipo de la maravilla que disfrutaremos cuando ya Él sea Rey sobre toda la tierra. Porque por primera vez el mundo estará como debe estar, como estaba al principio. Algo que no podrá lograr el ser humano por mucho que lo intente. Y si nosotros caemos en esa trampa, en ese engaño, perdemos nuestro enfoque. Nada, absolutamente nada como el Evangelio. Nadie, absolutamente nadie como Jesucristo. Las palabras de la profecía de Isaías citada aquí sirven también como una analogía del arrepentimiento que Juan predicó. El desierto es un símbolo del pecador, de su corazón. El corazón sin Cristo es un desierto. Y ese arrepentimiento implica llevar luz a la profundidad y a la oscuridad del corazón humano. Si usted sigue creyendo que el corazón humano es básicamente bueno, está viviendo un engaño y en ignorancia, porque esa es una verdad claramente establecida en la Biblia. Por eso el ser humano genera lo que genera. El corazón humano genera lo que genera. Jesús lo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y ahí está esa tenebrosa lista. Aquella gente que estaba ocupada en lavarse las manos, aunque no se lavaban las manos, preocupados, tenían una psicosis por la apariencia, por la envoltura, y estaban ciegos al interior. Jesús es el que rellena los valles. Jesús es el que humilla el orgullo humano. Y aquí se ilustra con la imagen de bajar las montañas y colinas. No puede una persona llegar a Dios si antes no se humilla. Por eso dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu. La arrogancia es un estorbo. Y Dios sabe cómo quebrantar los corazones endurecidos. Por eso muchas veces no podemos sorprendernos cuando estamos orando por alguien. Bueno, yo espero que usted esté orando por las personas que ama y que no conocen a Jesucristo. Porque si usted me dice a mí que se deleita en Cristo y en conocer su palabra y no está haciendo absolutamente nada por aquella gente que están cerca de usted, que pueden ser parte de su familia, y que usted misma como persona o mismo no está convencido de que tengan al Señor, porque no se engañen porque estén yendo a una iglesia, no, y porque diga que creen en Dios. Lo primero es orar, porque es Dios quien ilumina las mentes y los corazones. Orar, pero orar de verdad, diciendo: Señor, yo no puedo cambiar esa vida, yo no puedo transformar ese corazón, yo no puedo iluminar esa mente para que vea las cosas de la manera correcta. Es imposible, Señor, pero tú sí puedes. Y esto es una oración osada, valiente. Señor, yo estoy poniendo en tus manos la vida de esta persona. Señor, tú sabes que yo amo, vamos a pensar, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo o a mi esposa. Tú sabes, Señor, que yo los amo. Pero yo sé
que tú los amas más. Por eso los pongo en tus manos. Ahora, cuando usted ore de esa manera, no se sorprenda, porque Dios es soberano y Él puede usar cualquier cosa que Él desee para ablandar esos corazones. Y la realidad es que nosotros, los seres humanos, hasta que no tenemos el agua al cuello y ya nos está comenzando a entrar por la boca, no solemos mirar al cielo. Alguien decía que son las pruebas o los sufrimientos el megáfono de Dios. Son los medios que Dios usa para ganar nuestra atención. A veces con los cristianos y también con los incrédulos. Cuando usted llega al punto en que se le agotaron las opciones, que ha estado intentando meter cabeza por aquí y por allá. Miren, hermanos, me pasa a mí y creo que a todos ustedes les ha pasado, que muchas veces oramos y decimos, Señor, yo no puedo. No sé cómo llegué aquí, pero llegué. Y tú sabes que yo no puedo manejar esto. No es una vergüenza reconocer que no podemos. No, eso es humildad. Eso es quitar las manos del asunto y dejar que Dios sea quien obre. Alguien dijo una vez que la especialidad de Dios son las situaciones imposibles. Y yo agrego, también la especialidad de Dios son las personas imposibles. Piensa en Pablo. Aquel hombre que era prácticamente un terrorista religioso. Un perseguidor envenenado por el odio contra los cristianos. Era un toro bravo y Dios lo amansó. Dios lo convirtió en un perseguido. Y le dijo, yo te voy a mostrar, o se lo dijo a Ananías, yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Si has llegado al punto en que reconoces que tu situación es imposible, déjasela a Dios. Que no puedes obrar absolutamente nada en la vida de esa persona, déjaselo a Dios. Entonces no te sorprendas, porque Dios rellena valles, Dios baja montes y collados, Dios endereza los caminos torcidos y los caminos ásperos Él los allana. Si lo hizo contigo y conmigo, piénsalo. Los aspectos torcidos, engañosos, perversos, descarriados que se deben enderezar. Y todos los demás lugares ásperos en el corazón. Trátese de egoísmo, amor al dinero, amor al mundo, lujuria, indiferencia o incredulidad, deben ser allanados. Solo entonces los verdaderos arrepentidos verán la salvación de Dios. Ora por las personas que amas y deja que Dios obre en ellos. Haz tu parte. Aprovecha las oportunidades. El gran problema nuestro es que creemos que nosotros somos los que podemos. Y entonces tomamos las cosas de manera personal. Si nos rechazan, me rechazaron a mí. Si cierran su corazón a mis palabras, es que tiene un problema conmigo. El problema que tiene esa persona no es contigo. El hecho de que alguien actúe de una manera determinada no es un problema con nosotros. Es un problema con Dios. No somos más que mediadores. Y eso era lo que era Juan. Que Dios nos ayude, hermanos, a recordar cuál es nuestra misión y que nos dé la misma fidelidad que tuvo Juan para cumplir su ministerio, recordando que servir al Señor es el más grande de todos los privilegios y también la más tremenda responsabilidad, porque empezando por nosotros e incluyendo a todo ser humano en esta tierra, vivimos todos los días al filo mismo de la eternidad.
todos los días. No se vaya a creer que usted tiene comprado el futuro. No puede ni garantizar ni siquiera las próximas horas. Pero nuestro autoengaño a veces nos creemos que sí. O sí, todo está bien. Mañana estaré aquí. El domingo estaré en el púlpito predicando. Pura necedad. Entonces, eso nos lleva a decir, tengo que vivir, tengo que estar preparado para morir. Y quiero que la gente que conozco estén también preparados para morir. Porque la muerte es una realidad que no hay ser humano en esta tierra, simple ser humano, que pueda escapar de ella. No. Gracias a Jesucristo, sorbida es la muerte en victoria. Pero sin Cristo no tiene sentido. Por eso yo creo que cada día necesitamos considerar cómo está nuestra relación con Dios y dejarnos de juego. Hay gente que toma esto como si fuera una broma. No es una broma. Esto es muy serio. No importa que usted todos los días esté en una iglesia, que se le haga familiar estas cuatro paredes, el rostro del pastor, las predicaciones, que se le haga familiar aún más las cosas sagradas, como la Biblia, la oración. Dios nos guarde de que eso no pierda, de que eso vaya a perder impacto en nuestras vidas. No porque carezca de poder, sino porque tú y yo nos vamos endureciendo. Y hay gente que abre la Biblia, si es que la abren, con una tremenda apatía y un total desinterés. Hay gente que vienen aquí todas las veces que hay cultos y en sus rostros te están diciendo, no me importa lo que estás hablando. Es la realidad. Ahora se hace más evidente. Cuando llegaron los celulares. Un ejemplo, ¿no? Antes la gente podría estar en las nubes y uno se daba cuenta porque miraba el rostro y decía, ¿y ese por dónde andará? Por lo menos está cerca de Israel. Pero ahora tú ves el desinterés en que aquí mismo, ahí están con su celular. Si eso es aquí, ¿qué creen que estará pasando en sus vidas personales con Dios? No es porque yo los voy a juzgar por eso. Eso no es más que una manifestación de un deterioro interno profundo. Yo pienso, ¿cómo puede un cristiano llegar a ese punto de frialdad tan grande? Hay solo una respuesta. Que realmente nunca nacieron de nuevo. Nunca. Porque todos tenemos tiempo de apatía. Todos pasamos por momentos en que estamos por abajo. Pero eso no es una condición permanente. ¿Estamos preparados nosotros para encontrarnos con Dios? ¿Estamos dispuestos a aceptar el desafío que el Señor pone delante de nosotros? Y pone como modelo a Juan. Es más, pone su propia vida. Vivió para lo que vino a hacer. Y lo hizo con toda excelencia. Y de manera intensa el Señor cumplió su ministerio. Que Dios nos ayude a hacer exactamente lo mismo. Que el Señor nos bendiga, hermano.